¿Por qué Judas traicionó a Jesús? ¿Fue simplemente por ambición, por codicia, o hay algo mucho más profundo detrás de su acto? ¿Podría ser que Judas cumplió un papel necesario en el plan divino de redención? Este nombre, asociado para siempre con la traición, nos deja con preguntas inquietantes sobre el propósito de sus acciones y su destino final. Hoy exploraremos un tema que ha dividido a teólogos y creyentes durante siglos: la verdad oculta de Judas en la traición de Jesús. Esta historia no solo es una de las más trágicas de las Escrituras, sino también una de las más misteriosas. Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos elegidos por el mismo Jesús, no solo lo siguió y aprendió de él, sino que también fue quien lo entregó. ¿Cómo pudo ocurrir esto? ¿Qué podemos aprender de su historia? ¿Y qué revela sobre el propósito eterno de Dios? Prepárate para un viaje a través de los evangelios, las profecías y las lecciones espirituales más profundas que esta historia tiene para ofrecernos. Antes de comenzar, te invito a suscribirte al canal. Empecemos. La historia de Judas comienza como la de cualquier otro discípulo. Fue elegido personalmente por Jesús para ser parte del grupo de los 12, un círculo íntimo de seguidores que tuvieron el privilegio de caminar junto al Hijo de Dios. Sin embargo, desde el principio, los evangelios nos dejan pistas de que su corazón estaba dividido. En Juan 12:6, se nos dice que Judas, quien tenía a su cargo la bolsa de dinero del grupo, era un ladrón y acostumbraba tomar para sí lo que se depositaba en ella. Este detalle nos da un atisbo de sus luchas internas con la codicia y la avaricia. Pero, ¿fue solo codicia lo que llevó a Judas a traicionar a Jesús? Según Mateo 26:14-16, Judas fue a los principales sacerdotes y les preguntó: ¿qué me daréis si os lo entrego? Y ellos le ofrecieron 30 piezas de plata. Este acto puede parecer puramente motivado por dinero, pero hay algo más profundo en juego aquí. La traición de Judas estaba predicha en las Escrituras mucho antes de que él naciera. En el Salmo 41:9, David profetizó: «Aun el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar». Este versículo se cumple en Judas, mostrando que su papel en la traición de Jesús no fue un accidente, sino parte del plan soberano de Dios. El momento culminante de esta traición ocurre durante la última cena. En Juan 13:21-27, Jesús declara que uno de sus discípulos lo traicionará. Ante la incredulidad de los demás, Jesús señala a Judas entregándole un pedazo de pan. En ese instante, Satanás entra en Judas y Jesús le dice: «Lo que vas a hacer, hazlo pronto». Este detalle es crucial, ya que nos muestra que Judas no actuó solo. Su traición fue influenciada directamente por el poder de las tinieblas, pero también estaba permitida por Dios para cumplir su propósito eterno. Aquí surge una pregunta difícil. ¿Tenía Judas libre albedrío en su traición o estaba destinado a cumplir este papel? Algunos argumentan que Judas no tenía elección, ya que su papel estaba profetizado. Sin embargo, las Escrituras nos muestran que, aunque Dios conocía de antemano sus acciones, Judas fue responsable de sus decisiones. En Mateo 26:24, Jesús dice: «A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido». Este versículo revela la tensión entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana, un misterio que trasciende nuestra comprensión. Otro aspecto importante de la traición de Judas es su relación con el reino de Dios. Jesús sabía desde el principio que Judas lo traicionaría, pero aún así lo eligió como discípulo. Esto nos enseña una lección profunda sobre el propósito divino. Dios puede usar incluso los actos más oscuros para cumplir sus planes. La traición de Judas llevó a la crucifixión de Jesús, el evento central de la redención humana.
Sin esta traición, el sacrificio de Cristo no se habría cumplido de la manera que estaba profetizada. Esto no excusa las acciones de Judas, pero nos muestra que Dios es capaz de redimir incluso el mal para su gloria. Si te está gustando el video, déjanos tu like, con eso nos ayuda a seguir adelante. Continuamos. Después de la traición, Judas experimenta un remordimiento profundo. En Mateo 27, 3-5, se nos dice que, al ver que Jesús había sido condenado, devolvió las 30 piezas de plata a los sacerdotes, diciendo: «He pecado entregando sangre inocente». Sin embargo, en lugar de buscar el perdón de Dios, Judas se ahorcó. Este acto final nos deja con una sensación de tragedia y pérdida. Judas, quien caminó junto a Jesús y presenció sus milagros, terminó su vida en desesperación, separado de la gracia que Jesús ofrecía a todos. La historia de Judas también nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios. Judas estuvo físicamente cerca de Jesús, pero su corazón estaba lejos de él. Esto nos recuerda que no basta con estar cerca de lo sagrado. Debemos abrir nuestro corazón a la transformación que solo Dios puede ofrecer. Judas nos advierte sobre los peligros de un corazón dividido, de permitir que el amor por lo material y los deseos egoístas nos alejen de nuestro propósito eterno. Sin embargo, también debemos considerar que la historia de Judas no es solo una advertencia, sino también una invitación a la gracia. Aunque Judas no buscó el perdón de Dios, su historia nos muestra que siempre hay esperanza para aquellos que se arrepienten sinceramente. Pedro, otro discípulo que también traicionó a Jesús, al negarlo 3 veces, encontró redención porque buscó el perdón de Dios. Esto nos enseña que el arrepentimiento verdadero puede restaurar nuestra relación con Dios, sin importar cuán lejos hayamos caído. La traición de Judas también nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza del sacrificio de Jesús. Jesús sabía que Judas lo traicionaría, pero aún así lo amó. Durante la última cena, Jesús lavó los pies de Judas junto con los de los demás discípulos, un acto de humildad y amor que desafía nuestra comprensión humana. Este amor incondicional nos muestra el carácter de Jesús y nos desafía a amar incluso a aquellos que nos han hecho daño. Finalmente, la historia de Judas nos invita a confiar en la soberanía de Dios. Aunque su traición fue un acto de maldad, Dios lo usó para cumplir su propósito de redención. Esto nos recuerda que incluso en medio del dolor y la traición, Dios está en control y puede traer bien de las circunstancias más oscuras. La cruz, que fue el resultado de la traición de Judas, se convirtió en el símbolo supremo del amor y la salvación. En conclusión, la verdad oculta de Judas en la traición de Jesús es un misterio que nos desafía a reflexionar sobre la soberanía de Dios, la responsabilidad humana y la profundidad de su gracia. La historia de Judas no es solo una advertencia sobre los peligros de un corazón dividido, sino también una invitación a buscar la redención y el perdón que solo Dios puede ofrecer. Hoy te invito a considerar: ¿qué podemos aprender de Judas? ¿Estamos viviendo con un corazón completamente entregado a Dios? ¿O hay áreas de nuestra vida que hemos dejado vulnerables a la influencia del mal? La historia de Judas nos muestra que, aunque nuestras decisiones tienen consecuencias, la gracia de Dios siempre está disponible para aquellos que la buscan sinceramente. ¿Responderás a esa invitación? Si te gustó el video, no olvides suscribirte al canal. Hasta la próxima.